Estás atravesando una temporada sin prosperidad. No es por falta de trabajo ni de oración, sino porque tal vez estés ignorando un principio eterno que Dios reveló hace miles de años. Muchas personas se levantan temprano, trabajan hasta tarde, oran con fe y aún así sienten que sus vidas financieras están estancadas, como si estuvieran corriendo sin llegar a ningún lugar. Lo que pocos comprenden es que la Biblia no solo habla de fe, sino también de estrategias prácticas para construir riqueza, principios probados en el tiempo que han cambiado destinos. Salomón, considerado el hombre más sabio y próspero de la historia bíblica, no llegó a su nivel de éxito por casualidad. Aplicó principios divinos que lo llevaron a poseer no solo riquezas materiales, sino también vida plena y honor real. Como dice Proverbios 3:16, en su mano derecha hay largura de días, en la izquierda riquezas y honra. Estas palabras no son solo poesía, son un mapa hacia una vida de abundancia bien gestionada. Si deseas aprender cómo multiplicar tus ingresos, hacer crecer tu negocio y caminar en prosperidad, según los designios de Dios, debes entender los 8 pilares que convirtieron a Salomón en un referente de liderazgo y fortuna. Quédate conmigo, porque este momento puede ser el antes y el después de tu historia financiera. Pedir riqueza sin primero buscar sabiduría es como tratar de volar sin haber aprendido a despegar. La historia de Salomón nos muestra exactamente esto. Cuando Dios le ofreció cualquier cosa que pidiera, él no solicitó oro ni ejércitos, sino inteligencia para gobernar con justicia. El resultado fue asombroso. Recibió no solo sabiduría sin igual, sino también riquezas nunca antes vistas en su reino. Esta es una enseñanza poderosa. La verdadera prosperidad comienza en la mente, no en la cartera, en el mundo de los negocios. Muchos buscan atajos mágicos para hacerse ricos rápido, pero sin fundamentos sólidos, cualquier fortuna se desvanece. Vivimos en una cultura del ya, donde todo debe ser inmediato. Pero mira a los grandes líderes de la historia. Todos construyeron su éxito paso a paso, con paciencia y propósito. Como dijo Jesús en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Antes de soñar con millones, asegúrate de saber administrar lo pequeño. Entonces, si anhelas un negocio exitoso, o quieres alinear tus finanzas con el plan perfecto de Dios, empieza por cultivar sabiduría. ¿Cómo? A través de la palabra, la mentoría y decisiones informadas. Pregúntate, si tu empresa creciera 10 veces hoy, ¿estarías listo para manejarlo? Porque crear riqueza no es invertir dinero, es tomar decisiones inteligentes. Muchos emprendimientos fracasan, no por mala suerte, sino por falta de preparación. Y eso mismo aplica en el reino espiritual. Dios bendice a quienes ya están listos para recibir. Piensa en programas como Shark Tank. Los inversionistas no invierten en ideas solamente, invierten en personas capaces de ejecutarlas. Dios obra igual. Él no da abundancia a quien no está formado para recibirla. El método bíblico enseña que el crecimiento acelerado sin estructura lleva al colapso. Es mejor desarrollar riqueza progresivamente que recibir una fortuna y perderla por desconocimiento. Por eso, tu mentalidad financiera debe ir más allá de querer ganar dinero rápido. Debe enfocarse en saber qué hacer con él.
No es casualidad que Salomón escribiera en Proverbios 4:7: la sabiduría es lo principal. Obtén sabiduría, y con todo tu entendimiento adquiere inteligencia. Hoy, esos mismos principios siguen vigentes. La diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan atrás no es cuánto tienen, sino cómo piensan y actúan. Salomón no veía la riqueza como meta final, sino como resultado natural de vivir con sabiduría. Así que la prosperidad bíblica no trata solo de trabajar duro, sino de trabajar con inteligencia. ¿De qué sirve ganar mucho si no sabes multiplicarlo? Quienes buscan verdadero crecimiento deben enfocarse en desarrollar una mentalidad de gestión, no de acumulación. Dios quiere bendecirte, sí, pero no con riquezas que te ahoguen, sino con bendiciones que te eleven. Mira lo que pasa con muchas personas que ganan la lotería. En pocos años vuelven a cero. La diferencia entre riqueza duradera y riquezas fugaces está en la preparación interior. Si sientes que tu negocio o tus inversiones no avanzan, hazte esta pregunta: ¿he buscado primero la sabiduría? Ahora que entiendes que la sabiduría es el primer paso hacia la prosperidad, es momento de profundizar. Si realmente quieres descubrir cómo los principios de Salomón pueden transformar tu realidad económica, no te pierdas la lista de reproducción Principios Bíblicos para Negocios al final de este vídeo. Allí encontrarás herramientas prácticas que te guiarán en tu camino. Este podría ser el punto de quiebre que estabas esperando. Recuerda que la sabiduría de Salomón no era solo conocimiento intelectual, sino acción estratégica. Él entendió que la riqueza no llega sola al que espera sin moverse. En Proverbios 6:6 escribió: ve a la hormiga, oh perezoso, considera sus caminos y sé sabio. Este versículo nos desafía directamente a dejar de excusarnos y empezar a actuar. En el mundo empresarial cristiano, el trabajo constante y disciplinado es clave. Si hoy no ves avances, pregúntate: ¿estoy tomando acción o simplemente esperando? Muchos cristianos creen que orar y tener fe es suficiente, pero Dios siempre llama a la responsabilidad. Cuando dio maná a los israelitas, ellos tenían que salir cada mañana a recogerlo. En los negocios, la disciplina y la consistencia valen más que el talento innato. La mentalidad de millonario no es pensar grande, sino actuar diariamente, incluso cuando no ves resultados inmediatos. El problema es que muchos quieren cosechar sin sembrar primero. Trabajar duro no basta. Hay que trabajar con inteligencia. Salomón no solo era sabio, también organizó sistemas productivos en su reino. Empresas como Ford revolucionaron la industria no por trabajar más horas, sino por implementar procesos eficientes. Lo mismo aplica a ti. No se trata solo del esfuerzo, sino de aplicar estrategia. Si tu negocio parece estancado, quizás el problema no sea la falta de dedicación, sino la ausencia de estructura. La verdadera mentalidad de éxito financiero incluye actuar sin depender de la motivación. Habrá días duros, momentos de duda, pero justamente en esos instantes es cuando más importa seguir adelante. La diferencia entre los que triunfan y los que abandonan es simple. Los primeros no paran, aunque duela. La pereza no siempre se muestra como inacción. A menudo se disfraza de excusas, procrastinación o miedo al fracaso. Deja de esperar el momento perfecto. La Biblia lo deja claro en Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y no tiene nada, pero el alma de los diligentes se enriquecerá. Tu futuro financiero no depende del destino, depende de tus decisiones.
toma sabiduría. Toma acción. Y prepárate para ver cómo Dios abre puertas que jamás imaginaste. Si realmente deseas descubrir cómo alcanzar la prosperidad y la abundancia según los principios de la Biblia, debes atreverte a salir de lo conocido y comenzar a actuar con propósito. No existe un camino rápido hacia la verdadera riqueza, pero sí hay leyes espirituales y prácticas que, si las aplicas con constancia, te llevarán al éxito. Salomón no solo fue el rey más rico de su tiempo, también fue un maestro en relaciones estratégicas. Mientras otros monarcas confiaban únicamente en su fuerza militar, él estableció pactos inteligentes, como su famosa alianza con Hiram, rey de Tiro, que le permitió obtener madera de cedro para construir el templo. Esta decisión no fue casualidad, fue una muestra de sabiduría al entender que nadie llega lejos completamente solo. En el mundo del emprendimiento bíblico, esta historia tiene una enseñanza clara. La prosperidad crece sobre puentes, no sobre muros. Los empresarios exitosos no triunfan por su dinero, sino por su capacidad de construir relaciones significativas. Por eso, cuando presentan sus ideas en programas como Shark Tank, los inversores no solo buscan un buen producto o modelo de negocio, también analizan la red de contactos del fundador. La fortuna no se construye únicamente con capital, sino con conexiones sólidas que abran puertas. Como dice Eclesiastés 4, 9, 10. Dos son mejores que uno. Si uno cae, el otro levantará a su compañero. Incluso Jesucristo contó con un equipo de 12 discípulos. Si Él no caminó solo, ¿por qué tú deberías hacerlo? La riqueza divina no es individualista, es corporativa. Formar parte de una comunidad, tener mentores, socios y colaboradores, no es señal de debilidad, sino de madurez. Piensa en Amazon. Jeff Bezos no construyó un imperio global trabajando en solitario. Su genialidad estuvo en rodearse de personas clave, delegar con criterio y formar alianzas estratégicas. A menudo, la respuesta a tus oraciones no viene en forma de un cheque del cielo, sino como una persona que Dios envía para ayudarte a dar el siguiente paso. Pero cuidado, no todas las conexiones te llevarán hacia adelante. Salomón entendió esto perfectamente. Sus decisiones no fueron solo basadas en oportunidad económica, sino en discernimiento. En tu vida profesional o empresarial, debes ser selectivo con quienes asocias, contratas o sirves como cliente. Una sola mala relación puede costarte años de trabajo. Prosperidad bíblica significa alianzas con integridad, propósito y visión común. Otro principio crucial es la diversificación. Salomón no dependía de una sola fuente de ingreso. Comerciaba oro, caballos, especias y madera, asegurando así su reino contra crisis económicas. Eclesiastés 11:2 nos recuerda: invierte en 7 empresas, sí, en 8, no sabes qué desastre podría caer sobre la tierra. Este consejo sigue siendo vigente hoy. Empresas como Kodak o Blockbuster dominaron sus industrias, pero al no adaptarse ni diversificar, fueron superadas. En cambio, gigantes como Apple y Amazon no venden solo productos, han con tu propósito divino. Y hablando de propósito, Salomón aprendió una lección profunda al final de su vida. Todo es vanidad sin significado eterno. Eclesiastés 1:2 resuena con fuerza. Vanidad de vanidades, todo es vanidad.
Hoy muchas personas persiguen riquezas materiales sin preguntarse para qué fueron creadas. Gastan en lujos innecesarios para impresionar a otros, ignorando que la verdadera prosperidad no está en lo que posees, sino en cómo usas lo que tienes. La riqueza bíblica no es acumular, es administrar con sabiduría. Salomón fue bendecido no para vivir en excesos, sino para servir a su pueblo y construir él, con tu propósito divino. Y hablando de propósito, Salomón aprendió una lección profunda al final de su vida. Todo es vanidad sin significado eterno. Eclesiastés 1:2 resuena con fuerza. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hoy, muchas personas persiguen riquezas materiales sin preguntarse para qué fueron creadas. Gastan en lujos innecesarios para impresionar a otros, ignorando que la verdadera prosperidad no está en lo que posees, sino en cómo usas lo que tienes. La riqueza bíblica no es acumular, es administrar con sabiduría. Salomón fue bendecido no para vivir en excesos, sino para servir a su pueblo y construir el templo de Dios. Por eso, si quieres prosperar financieramente, no copies modelos ajenos. Descubre tu llamado. Dios no te diseñó para repetir el éxito de otros, sino para desarrollar el talento que Él mismo depositó en ti. En la parábola de los talentos, los siervos que multiplicaron fueron honrados, pero aquel que enterró su don fue reprendido. ¿Cuántos hoy están ahogados en miedo o inseguridad sin usar los dones que recibieron? Despierta a tu potencial, invierte en ti mismo y en tu visión. No permitas que el temor al fracaso te robe la bendición. Y si necesitas ayuda, ora. Muchos han visto sus vidas transformadas mediante la oración, recibiendo direcciones claras, nuevas oportunidades y paz financiera. Si estás pasando por dificultades en tu negocio, familia o economía personal, deja tu petición. Creemos firmemente que Dios puede abrir una nueva temporada de gracia y provisión en tu vida. Al final de este mensaje, comparte desde dónde nos escribes. Queremos saber quiénes son nuestros lectores y cómo este contenido está impactando vidas en todo el mundo. Recuerda, no fuiste creado para la mediocridad, ni para seguir caminos ajenos. Fuiste llamado a brillar con luz propia, a construir un legado financiero sólido. No se trata de cuánto dinero ganas, sino de cuántas vidas tocas. Al final, lo que permanece no es tu cuenta bancaria, ni tus bienes, sino lo que hiciste con lo que recibiste. No estamos llamados a correr tras riquezas vacías, sino a vivir con intención, dejando un legado que trascienda lo material. Uno de los errores más grandes en el camino financiero es no creer que Dios desea prosperarte. Durante años, muchos han sido enseñados a ver el dinero como algo malo, o a pensar que la riqueza es incompatible con la fe. Pero la palabra nos corrige. Dios, no se trata de cuánto dinero ganas, sino de cuántas vidas tocas. Al final, lo que permanece no es tu cuenta bancaria, ni tus bienes, sino lo que hiciste con lo que recibiste. No estamos llamados a correr tras riquezas vacías, sino a vivir con intención, dejando un legado que trascienda lo material. Uno de los errores más grandes en el camino financiero es no creer que Dios desea prosperarte. Durante años, muchos han sido enseñados a ver el dinero como algo malo, o a pensar que la riqueza es incompatible con la fe. Pero la palabra nos corrige. Dios no está contra la prosperidad, está contra el amor al dinero, que pervierte el corazón. 1 Timoteo 6:10. Jeremías 29:11 nos recuerda:
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de aflicción, para daros un futuro y una esperanza. Construir un imperio financiero sin alianzas sólidas no solo es solitario, sino limitante. No todas las conexiones valen lo mismo. Algunas elevan, otras arrastran. Salomón, símbolo de sabiduría, entendió esto profundamente. En Proverbios escribió: quien anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios 13:20. Esto aplica tanto a tu vida personal como profesional. Elegir socios, empleados y clientes con valores alineados a los tuyos puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Prosperar desde una perspectiva bíblica no es cuestión de tener muchos contactos, sino de tener los correctos, relaciones basadas en integridad, visión compartida y principios firmes. Imagina a Salomón en una sala de inversionistas. No iría buscando dinero fácil, sino aliados estratégicos que expandieran su reino con sabiduría. Las conexiones adecuadas son más poderosas que cualquier capital inicial. No es cuánto tienes al comenzar, sino quiénes están contigo para ayudarte a crecer. Un error común en el emprendimiento cristiano es depender de una sola fuente de ingreso. Salomón, cuyo reinado fue uno de los más prósperos de la historia, no puso toda su confianza en un solo tipo de negocio. Diversificó su economía mediante el comercio de oro, madera, especias y caballos, asegurándose de estar preparado ante cualquier crisis. Eclesiastés 11:2 dice claramente: invierte en 7 empresas, sí en 8. No sabes qué desastre podría caer sobre la tierra. Este principio no solo es antiguo, es eterno. Un negocio que no diversifica es como un barco sin chalecos. Salvavidas. Ejemplos del mundo empresarial como Kodak y Blockbuster demostraron lo peligroso que es quedarse estancado. Mientras ellos desaparecieron, compañías como Amazon y Apple construyeron ecosistemas completos, combinando productos y servicios para crear resiliencia económica. La mentalidad de prosperidad va más allá de ganar dinero. Se trata de multiplicarlo inteligentemente. La diversificación no solo reduce riesgos, también multiplica oportunidades. Si has recibido talentos, no los entierres en la monotonía de un único trabajo. Mateo 25:14-30 nos recuerda que aquellos que invirtieron fueron bendecidos, mientras quien ocultó fue juzgado. Administra con sabiduría lo que Dios te dio y busca expansión, no estancamiento. La parábola de los talentos no solo habla de inversión financiera, sino de responsabilidad espiritual. Dios no espera que guardes lo que te dio por temor a perderlo. Él espera que lo multipliques. Eclesiastés 11:6 nos anima: siembra tu semilla por la mañana y no descanses por la tarde, porque no sabes si producirá buena cosecha una o ambas partes. Estás cultivando múltiples fuentes de bendición. Hoy, un Salomón moderno sería un estratega de inversiones, evitando depender de un solo modelo de negocio. Su fortuna estaría distribuida en activos diversos, cada uno trabajando para su propósito. Pregúntate, ¿estás construyendo tu futuro sobre una base única o sobre múltiples pilares de provisión? No fuimos creados para imitar, sino para innovar. Salomón no siguió el modelo de su padre David, aunque ambos eran reyes. Cada uno tenía un propósito único. Tú también. Hoy muchos fracasan porque copian modelos ajenos, sin discernir si esos caminos están alineados
con su vocación. Dios no te hizo para ser una copia, sino una obra original. Tu éxito está en descubrir tus dones y usarlos con audacia. Como dice la estrategia del Océano Azul, encontrar mercados nuevos y sin competencia es mucho más efectivo que pelear por espacio en uno saturado. Elon Musk no solo mejoró autos, creó Tesla y revolucionó la industria automotriz. Tu impacto comienza cuando decides dejar de imitar y empiezas a innovar. La prosperidad bíblica no es privilegio de unos pocos, sino resultado de alinear identidad en Cristo con acción estratégica. Dios no bendice imitaciones, bendice autenticidad. Cuando descubres tu propósito y actúas con valentía, la provisión viene naturalmente. Salomón no prosperó solo por su sabiduría, sino por aplicarla al plan divino para su vida. Dios ya tiene un camino de bendición preparado para ti. Deja de compararte, deja de imitar y enfócate en tu llamado. Al final de sus días, Salomón dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés 1:2. Una reflexión profunda, sin propósito. Toda riqueza carece de sentido. Hoy, las redes sociales glorifican el lujo y el derroche, induciendo a muchos a gastar en lo superfluo para impresionar a otros. Pero la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en el impacto de cómo se usan. Salomón no fue grande por su tesoro, sino por cómo lo utilizó para construir el templo y servir a su pueblo. Entonces pregúntate, ¿qué legado estás construyendo con lo que Dios te ha dado? En las finanzas, desde una perspectiva bíblica, existe una diferencia crucial entre gastar y sembrar. Uno consume, el otro multiplica. Quienes justifican deudas materiales diciendo que buscan prosperidad terminan atrapados en un ciclo sin fin de comparaciones y deseos vacíos. La verdadera paz financiera no reside en poseer más, sino en alinear tus recursos con el propósito que Dios tiene para ti. Vivir con propósito trasciende los placeres efímeros, se mide en vidas transformadas. Al final, solo permanece lo hecho con lo que el Señor te confió. No corras tras riquezas fugaces. Vive para dejar un legado eterno. Uno de los mayores obstáculos es la creencia errónea de que Dios no desea prosperarte. Muchos asocian la riqueza con el pecado, pero la Biblia hace una distinción clara. No condena la riqueza en sí, sino el amor al dinero, que es raíz de todo mal. 1 Timoteo 6:10. Jeremías 29:11 nos recuerda: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de aflicción, para daros un futuro y una esperanza. Dios quiere abundancia, no escasez. Tu fe no debe limitar su provisión. Confía en que Él te guiará. La provisión divina. Un ejemplo poderoso es John D. Rockefeller, uno de los hombres más ricos de la historia. Desde joven decidió practicar el diezmo y poner a Dios en el centro de sus decisiones financieras. Más que acumular fortuna, usó su riqueza para construir hospitales, universidades y causas humanitarias. Su vida refleja el principio bíblico fundamental. Las bendiciones económicas florecen cuando comprendemos que tienen un propósito mayor que nuestro propio beneficio. El éxito financiero no depende solo del esfuerzo humano, sino de la convicción de que Dios abre puertas y multiplica lo que posees. A menudo, la diferencia entre la provisión divina. Un ejemplo poderoso es John D. Rockefeller,
uno de los hombres más ricos de la historia. Desde joven, decidió practicar el diezmo y poner a Dios en el centro de sus decisiones financieras. Más que acumular fortuna, usó su riqueza para construir hospitales, universidades y causas humanitarias. Su vida refleja el principio bíblico fundamental: las bendiciones económicas florecen cuando comprendemos que tienen un propósito mayor que nuestro propio beneficio. El éxito financiero no depende solo del esfuerzo humano, sino de la convicción de que Dios abre puertas y multiplica lo que posees. A menudo, la diferencia entre escasez y abundancia está en la actitud con la que enfrentas la vida. Los que confían en las promesas divinas caminan con mentalidad de crecimiento. Quienes dudan quedan atados por límites mentales. Si hoy sientes que estás encerrado, recuerda que los personajes más prósperos de la Biblia comenzaron en medio de la incertidumbre, pero su fe los condujo al éxito. Bíblicamente, la prosperidad no se mide por cuánto tienes ahora, sino por si crees que Dios puede multiplicarlo. La verdadera prosperidad, según la palabra de Dios, no se mide en cuentas bancarias, sino en impacto. Salomón no fue solo un rey rico, fue un hombre cuya sabiduría transformó generaciones. Sus enseñanzas siguen guiando a quienes buscan liderazgo, sabiduría y propósito. Si la riqueza sirve únicamente para tu provecho personal, pierde su valor auténtico. La pregunta clave no es cuánto posees, sino qué estás construyendo con ello. Emprendedores como Sarah Blackley, fundadora de Spanx, entendieron este principio. Comenzó con apenas $5,000 y un sueño claro. No solo construyó un imperio multimillonario, sino que dedicó parte de su fortuna a empoderar mujeres alrededor del mundo. La mentalidad del verdadero millonario no es acumular, es dejar huella. Salomón utilizó su riqueza para edificar el templo de Dios. Hoy tú debes preguntarte, ¿qué estás construyendo que perdure más allá de tu vida? El dinero viene y va, pero el legado permanece. En los negocios bíblicos, el crecimiento no solo implica aumento económico, sino también el propósito detrás de él. Jesús mismo enseñó que la grandeza surge al servir a otros. Las finanzas bíblicas no buscan acumular por acumular, sino administrar con sabiduría. De todos los poderosos del mundo, los recordados son aquellos que usaron su influencia para marcar una diferencia real. La sabiduría de Salomón nos recuerda que todo en esta vida es temporal, excepto lo hecho por otros. Quien solo trabaja para sí termina vacío, pero quien descubre su propósito deja una marca imborrable. No importa si tienes poco o mucho, lo decisivo es cómo usas lo que Dios ha puesto en tus manos. Proverbios 13:22 dice: el hombre bueno deja herencia para sus hijos y nietos. Tu impacto no debe terminar contigo, debe trascender generaciones. Si hoy fuera tu último día, ¿cómo querrías que el mundo te recordara? Salomón nos enseñó que la verdadera riqueza no está en el oro o la plata, sino en la sabiduría, el servicio y el legado que dejamos atrás. En lugar de buscar únicamente el éxito financiero, esfuérzate por construir algo que tenga significado eterno. Los principios aquí compartidos no son simples ideas inspiradoras, son herramientas prácticas para transformar tu vida. No basta con conocerlos, debes aplicarlos. Salomón no prosperó solo por ser sabio, sino por actuar con determinación sobre esa sabiduría. Dios tiene planes de bendición y abundancia para ti, pero requieren fe y acción. No esperes el momento perfecto. La acción es lo que desbloquea la bendición.
Comienza hoy. Recuerda, estás construyendo algo infinitamente más grande que cualquier cifra en tu cuenta bancaria. Estás forjando un legado que trascenderá el tiempo.